¿Y qué hay para el día de hoy? Pues hay que estar atentos, abusados, porque hay posibilidad de medallas serias en la persona, por ejemplo, de Rommel Pacheco, que ayer tiró perfecto desde la plataforma de 3 metros, quedó segundo lugar en la clasificación, y si sigue tirando así el día de hoy, seguramente habrá medalla aquí. La otra es una joven revelación, Rodrigo Diego, quien también logró colarse el día de ayer. En salto triple ya está participando Alberto Álvarez, que fue la sorpresa, nadie esperaba mucho a este muchacho, logró calificarse a la final, ya es demasiado para él estar ahí. En nado sincronizado, al mediodía, atentos a través de la señal de Capital 21 este evento, la final de nado sincronizado después de 16 años de ausencia de esta disciplina para México, regresa a través de Karen Machat y Nuria Diosdado, de la mano de la misma entrenadora que hace 16 años llevó a las hermanas Leal en Sydney a una final, Adriana Loftus, la capitalina. En lucha grecorromana, lo de ayer cayó Alfonso Leiva e Ignacio Prado quedó eliminado en el lugar número 15. Vamos a ver la agenda del día de hoy, ya decíamos, va a haber actividad en clavados, muy temprano, ya en unos minutos, Rommel y Rodrigo estarán ahí desde la plataforma de 3 metros, en nado sincronizado al mediodía, señal de Capital 21, a través de nuestra pantalla estará la final de nado sincronizado. En 200 metros libres estará José Carlos Herrera. En salto de longitud estará Ivonne Treviño, que por cierto es prima de Salma Hayek, quien ya se manifestó en redes sociales felicitando y dice que va a estar muy atenta de lo que pueda hacer su prima hoy a las 5 de la tarde. Ivonne Treviño, que ya en lo individual ha hecho mucho, pero ahora se hizo más famosa porque Salma la mandó felicitar a través de sus redes sociales. Ahí está.